un peluche rosa, una taza de café todavía caliente, 46 segundos de transmisión en vivo que se convirtieron, sin que nadie lo supiera todavía, en uno de los crímenes más vistos de México en los últimos años. 13 de mayo de 2025, Zapopan, Jalisco, un salón de belleza con las luces encendidas y el teléfono en su trípode. Valeria Márquez, 23 años, era modelo, empresaria y creadora de contenido digital y transmite en vivo para su audiencia. Sonríe, abraza el peluche que acaba de recibir de un repartidor. Y dice, casi sin pensarlo, una frase que hoy se repite en cada nota, en cada comentario, en cada video de análisis. Ya vienen. Wikipedia, Diario de Cuyos. Después, una voz masculina pregunta desde fuera de cuadro. Ella responde que sí y silencia el sonido de su celular. Y entonces suenan los disparos. Nebixines, así en vivo, frente a miles de personas conectadas, muere Valeria Márquez. Durante más de un año ese expediente permanece abierto, sin autor material confirmado en público, sin un solo apellido oficial, sin una sola conferencia de prensa que le ponga nombre al crimen, hasta el 31 de julio de 2026. Ese día, en Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló la línea de investigación que cambia el caso para siempre. Infobae, ojo con esto. Harfuch no habla de un sicario anónimo, habla de una célula completa del cártel Jalisco Nueva Generación. Habla de un capo detenido apenas un día antes. Y habla, por primera vez, de un nombre que hasta ese momento nadie había puesto sobre la mesa. Francisco Álvarez Solorio, hijo del hombre que las autoridades identifican como el Runo. Espera, antes de seguir, necesitas entender de dónde viene esta historia. Un día antes, el 30 de julio, en el municipio de Atonilco el Alto, a casi 100 kilómetros de Guadalajara, un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Ramón Aregel Álvarez Ayala, alias el Runo, después de que fuerzas federales fueron agredidas por sujetos armados de su círculo de seguridad, lo que resultó en la muerte de uno de los agresores. El Runo fue detenido junto con sus dos hermanos, Rafael, conocido como el R2, y Jesús Santiago. Vía eje central junto al Runo y sus hermanos, las autoridades detuvieron también a otro hombre, identificado únicamente por su apodo, el Chuy, sobre quien la SPEC no dio mayores detalles. Harfuch dijo que su detención representa un debilitamiento de una de las estructuras criminales más violentas del país. ABC 17 News. No es la primera vez que el nombre Álvarez Ayala aparece en un expediente federal. 14 años antes, en noviembre de 2012, ya había sido detenido junto a su hermano R2, señalado como colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, y pasó casi una década preso. Salí volvió a subir en la estructura hasta encabezar lo que las autoridades llaman los RAS, una célula con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga que afecta directamente a productores, empresarios y familias de la región. Según el gobierno federal, esa misma célula está detrás de una cadena de homicidios que incluye un nombre que ya conoces, Carlos Manso, el alcalde de Uruapan asesinado a tiros durante un festejo público de Día de Muertos. Eje Central, Auditorio Telmex, Harfuch escribió en su cuenta de X que el Runo es el autor intelectual del homicidio de Manso, y que con esta detención suman ya 31 personas detenidas por ese crimen. Auditorio Telmex, ahora fíjate en esto, 24 horas después de esa detención, el nombre del Runo vuelve a aparecer, pero en un expediente completamente distinto, el de Valeria Márquez. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Lo que no te dijeron es quién más estaba sentado a la mesa cuando el hijo del capo convivía con la familia de la víctima. Según la línea de investigación que el propio Harfuch confirmó en la mañanera, Francisco Álvarez solo mantuvo una relación sentimental con Valeria Márquez. No aclaró cuánto tiempo duró, pero sí afirmó algo más grave, que Francisco la amenazó en varias ocasiones antes del crimen y que la Fiscalía General de la República ya integra esa información a la carpeta abierta contra su padre. La frase exacta del secretario, la que se volvió titular en todo el país, fue esta: el hijo le pide a su papá al Uno que cometan el feminicidio. Infobae, escúchala otra vez, porque en esa frase está toda la controversia que vas a ver desatarse en los siguientes minutos. Harfuch no dijo que existiera una sentencia, dijo que esto ya se va a probar, es decir, una línea de investigación, una hipótesis con respaldo institucional, pero todavía sin un juicio, sin una vinculación a proceso formal contra Francisco y sin pruebas presentadas públicamente. Y ojo esa distinción entre acusación y condena.
Es exactamente el terreno donde se libra ahora esta batalla mediática. Retrocede un momento a mayo 2025 porque necesitas ver el crimen completo, no solo el señalamiento. Valeria Márquez nació el 14 de febrero de 2002 en Guadalajara, Jalisco, y estudió dentistería antes de dedicarse a la cosmetología, abriendo su propio salón de belleza en Zapopan. En 2021 fue coronada Miss Rostro, un certamen local de belleza que reforzó su presencia en el mundo del modelaje. A partir de ahí construyó paso a paso una comunidad en redes, contenido de belleza, estilo de vida, consejos de negocio, momentos personales compartidos casi a diario con su audiencia. Para 2025 acumulaba más de 100,000 seguidores en TikTok y decenas de miles más en Instagram. Algunos de sus videos superaban las 700,000 reproducciones. Wikipedia Al Jazeera, después del crimen, esa cifra se disparó. En horas, su cuenta de Instagram pasó de menos de 100,000 seguidores a casi 260,000. La misma audiencia que la vio crecer fue la que, en tiempo real, presenció el final de su transmisión. Non-BC News, la tarde de su asesinato, un repartidor le entrega un café y un peluche, supuestamente de parte de un admirador. Minutos después, ese mismo repartidor regresa y dispara. Las autoridades de Jalisco abrieron el caso bajo protocolo de feminicidio desde el primer día, declarando que la víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, dijo que su oficina no tenía registro de que Valeria hubiera denunciado amenazas previas ante la autoridad local. Global News Malaymail durante más de un año. Esa fue toda la información pública. Un repartidor enmascarado, una motocicleta, ninguna estructura criminal confirmada detrás, ningún nombre, hasta que Arfuch conectó los puntos. Ahora viene la parte que se volvió noticia esta semana, la respuesta del señalado. Francisco Álvarez Solorio no se presentó ante ninguna autoridad. No hay una audiencia pública, no hay una declaración ministerial difundida, no hay una vinculación a proceso confirmada en su contra al momento de esta grabación. Lo que sí hay es un hombre que las autoridades mexicanas buscan como prófugo y que decidió romper el silencio de la única manera que le quedaba disponible, una entrevista grabada en un lugar remoto y de difícil acceso en las profundidades de Jalisco, a la que el periodista Luis Chaparro tuvo que llegar por caminos difíciles. Infoba espera, porque esto es clave para entender el tono de todo lo que sigue. Chaparro no es un periodista cualquiera para esta audiencia. Es el mismo reportero que ha entrevistado a otros capos, incluido Damaso López, y ahora sentó frente a su cámara al hijo de un líder de los RAS en calidad de prófugo para que respondiera en sus propias palabras al señalamiento del secretario de Seguridad más visible del gobierno federal. Infoba, esto dijo Francisco Álvarez sobre cómo se siente siendo señalado en cadena nacional. Me siento un poco atemorizado y atacado hacia mi persona. Es Noticias y esto dijo sobre la acusación central, la que lo vincula con la orden del feminicidio. ¿Cómo determina una acusación así? Infoba ojo con la siguiente parte, porque aquí es donde la historia se vuelve personal. Álvarez no solo negó la acusación, contó con detalle cómo conoció a Valeria Márquez, cómo evolucionó su relación y algo que ninguna nota había mencionado hasta esa entrevista que la influencer convivió directamente con la familia del Runo. Según su versión, Valeria conocía a qué se dedicaba su padre e incluso asistió a un cumpleaños de Ramón Ángel Álvarez Ayala, convivieron en sus palabras en antros y en reuniones familiares. Infoba y fíjate en la contradicción que esto genera. Si la versión de Arfuch es correcta, estás frente a una relación marcada por amenazas previas y un desenlace planeado dentro de la misma célula criminal. Si la versión de Álvarez es correcta, estás frente a una relación estable con convivencia familiar de por medio, que terminó mal, pero sin ningún acto violento de su parte. Ambas versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y hasta el momento de esta grabación, ninguna fiscalía ha resuelto públicamente esa contradicción con pruebas. Si esta historia te tiene con la misma duda que a millones de personas esta semana, compártela. Porque en los comentarios de este canal ya se está armando el debate, unos le creen al secretario, otros le creen al prófugo, y muy pocos tienen realmente los elementos para decidir quién dice la verdad. Ahora, algo que tampoco puedes pasar por alto, Álvarez insistió en distintos momentos de la misma entrevista, en que la relación con Valeria no terminó en buenos términos, pero que jamás derivó en un solo acto de violencia de su parte. Dijo que la convivencia entre ambas familias fue real, sostenida, documentada incluso en fotografías y videos que circulan desde entonces en redes sociales.
y lanzó una pregunta directa a quienes lo señalan, que digan si estuvieron presentes el día en que, según la versión oficial, él le habría pedido ese favor a su padre. Nadie, hasta el momento de esta grabación, ha respondido públicamente a ese reto. Escucha esto también, porque Álvarez fue más allá de negar su propia responsabilidad, extendió la negación a su padre. Yo soy inocente, por supuesto que mi papá también lo es, dijo en la misma entrevista. Diario de Yucatán, ahora fíjate en el peluche. Ese mismo objeto que Valeria abrazaba segundos antes de morir volvió a circular esta semana en videos antiguos de TikTok, junto a clips donde ella hablaba, meses atrás, de su entonces novio, el hijo del Runo. Las redes reconstruyeron en cuestión de horas una relación que hasta julio de 2026 no era pública. Videos de viajes juntos, fotos de fiestas, comentarios antiguos donde ella lo mencionaba sin saber que más de un año después de su muerte, ese nombre terminaría señalado por el secretario de Seguridad de México. Detente un segundo en esta cifra, porque le da contexto al tamaño del aparato que rodea este caso. El propio Harfuch informó que las autoridades federales han asegurado más de 30,000 armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. No es un dato menor, es la magnitud del combate frontal contra las estructuras armadas que, según el gobierno, sostienen a células como los Infoba. Ahora fíjate en esto, la detención del Runo no fue un hecho aislado. Junto a él cayeron sus dos hermanos, y las autoridades estadounidenses también entraron en la ecuación. Harfuch confirmó comunicación con agencias de Estados Unidos para intercambiar información sobre Álvarez Ayala, y el administrador de la DEA, Terry Cole, felicitó a las autoridades mexicanas por la operación. Vía eso significa que este expediente ya no es solamente un caso de feminicidio ni solamente un caso de homicidio de un alcalde. Es una pieza dentro de una estrategia binacional contra una de las estructuras que el gobierno mexicano describe como más violentas del país. Espera, porque necesitas dimensionar en qué contexto ocurrió el crimen de Valeria Márquez. Para empezar, México comparte uno de los lugares más altos de América Latina en tasa de feminicidios, empatado con países como Paraguay, Uruguay y Bolivia detrás de Honduras, República Dominicana y Brasil. Naciones Unidas calcula que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en México por distintas causas de violencia. El feminicidio, a diferencia del homicidio simple, se investiga cuando existen elementos de razón de género, violencia sexual previa, relación entre víctima y agresor o exposición del cuerpo en un espacio público. El caso de Valeria Márquez fue clasificado bajo ese protocolo desde el primer día, precisamente por el contexto en el que ocurrió un ataque directo, cometido por alguien que se ganó su confianza fingiendo ser un simple repartidor dentro de su propio negocio, frente a su propia audiencia. Al Jazeera Malaymail, ese dato importa, porque durante los primeros meses después del crimen, el coordinador de seguridad del Estado declaró que no habían encontrado, hasta ese punto, evidencia de que un grupo criminal organizado estuviera detrás del ataque. Esa versión sostuvo la narrativa pública durante más de un año, y esa es, precisamente, la narrativa que la detención del Uno vino a romper por completo. Malaymail ahora, más de un año después, ese protocolo legal se cruza con una narrativa completamente distinta, la del crimen organizado, la sucesión dentro de una célula del Keng y la disputa pública entre un secretario de Estado y el hijo de un capo detenido. Vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa, términos que vas a seguir escuchando en las próximas semanas si este caso avanza contra Francisco Álvarez. La vinculación a proceso es el momento en que un juez determina que existen elementos suficientes para investigar formalmente a alguien por un delito específico. La prisión preventiva oficiosa es la medida que, en delitos considerados graves como el feminicidio, obliga a que el acusado permanezca detenido mientras dura el proceso, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Hasta el momento de esta grabación, ninguna de las dos etapas se ha confirmado públicamente contra Francisco Álvarez Solorio, porque sigue prófugo. El Runo, en cambio, sí enfrenta ya prisión preventiva, pero por un expediente distinto: el asesinato de Carlos Manzo, y un juez federal determinó que permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanza ese proceso. Las autoridades han sido claras en un punto: la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez es independiente del proceso por el caso Manzo, aunque ambos expedientes compartan al mismo señalado como cabeza de la organización. Eje central, ojo con esto, porque es la escalada que probablemente no habías conectado todavía.
Un mismo hombre, el Runo, aparece en 2 expedientes que sacudieron a México en cuestión de meses. El homicidio de un alcalde que se había vuelto símbolo de la lucha local contra el crimen organizado y el feminicidio de una influencer que millones de personas vieron morir en vivo. 2 historias que parecían no tener conexión, hasta que una detención en Atotonilco el Alto las unió en la misma carpeta de investigación federal. Y en medio de las 2, un hijo señalado no condenado, prófugo no sentenciado, con una versión pública que contradice punto por punto la versión oficial del gobierno federal. La Fiscalía de Jalisco, según lo adelantó el propio Harfuch, dará a conocer próximamente más detalles sobre el caso Valeria Márquez. Hasta el momento de esta grabación, no existe un comunicado formal adicional de esa fiscalía que amplíe o contradiga lo dicho en la mañanera del 31 de julio. Ahora fíjate en el peluche una última vez. Ese objeto, entregado por un repartidor que resultó ser el ejecutor material del crimen, según la línea de investigación oficial, sigue circulando en redes como el símbolo visual de todo este caso. Un regalo que se convirtió en la última imagen de una mujer con vida. Y una acusación, más de un año después, que convirtió a expareja en el hombre más señalado de México esta semana. Piensa en esto un momento. Un secretario de Estado, con micrófono abierto en Palacio Nacional, frente a decenas de cámaras, pronuncia un nombre y cambiará siempre la vida pública de una persona. Del otro lado, un hombre que dice sentirse atacado, que asegura no haber pedido ningún favor y que defiende no solo su propia inocencia, sino la de su padre, un capo ya detenido por otro homicidio de alto perfil. No hay sentencia todavía, no hay juicio concluido. No hay una sola prueba física presentada en público que respalde, más allá de la palabra del secretario, la hipótesis de que Francisco Álvarez ordenó ese feminicidio. Lo único confirmado, sin ambigüedad, es que Valeria Márquez está muerta, que millones de personas la vieron morir en tiempo real, y que 14 meses después, la explicación de por qué sigue dividiendo a un país entero entre lo que dice el gobierno y lo que dice el señalado. Y mientras tanto, la vida de Francisco Álvarez Solorio cambió por completo. Él mismo lo describió así en la entrevista y ya no puede moverse con normalidad. Ya no puede aparecer en público sin que su nombre cargue el peso de una acusación que, según él, nadie ha probado. Habla desde la clandestinidad, protegido por el mismo entorno que lo señala como parte de una estructura criminal, pidiendo, al mismo tiempo, que la opinión pública espere a que exista una investigación completa antes de dictar sentencia desde la pantalla de un teléfono. Esa tensión entre la palabra de un funcionario federal con toda la fuerza del Estado detrás y la palabra de un prófugo que grabó su defensa desde la Sierra de Jalisco es exactamente el punto donde este caso sigue abierto hoy. Esta noche, mientras alguien en tu ciudad hace una transmisión en vivo sin pensarlo 2 veces, mientras un repartidor toca una puerta con un paquete en la mano, mientras la palabra presunto pesa distinto según quien la use, tú tienes que decidir algo que ni un juez ha decidido todavía. ¿Le crees a la autoridad que dice tener la línea de investigación completa? ¿O le crees al hijo del capo que jura desde la Sierra de Jalisco que nunca pidió ese favor?